de los avances que estamos teniendo como iglesia. ¿Cuántos están felices por todo eso? Qué bueno, qué bueno. Leí la historia de un hombre que cuando tenía 15 años, era un prejuvenil en los Estados Unidos, en Filadelfia. Cuando tenía 15 años se juntó con unos amigos y se puso a hacer cosas absurdas y se vio involucrado en un problema. Y en esa noche de violencia que él vivió, donde él estuvo involucrado, murieron 2 personas y hubo 6 heridos. Al primero que atraparon fue a él, y vino un proceso y lo condenaron a 68 años de prisión. Entonces se convirtió en el prisionero que más joven ingresó y que más adulto salió de la cárcel. Pasaron muchos años y luego un abogado se apersonó del caso de él, hizo investigaciones y se dio cuenta que pues él no tenía que haber vivido semejante condena. Él siempre se declaró inocente, pero las acusaciones fueron tan fuertes contra él que el juez lo declaró culpable. Para ese tiempo él no sabía leer ni sabía escribir por su contexto familiar. Entonces dice que toda esa situación que vivió fue por ignorancia. Y al pasar todos esos 68 años en prisión y salir a libertad ya adulto, el pelo blanco, le parecía mega extraña la calle, estar afuera. Entonces él decía que, bueno, no sabía realmente lo valiosa que es la libertad. Hoy quiero hablar sobre libertades, porque no solo se pierde la libertad cuando se está en prisión, tampoco se pierde la libertad solo por un tema como el que vivió ese jovencito, que fue un tema de un crimen, sino que hay personas que sencillamente pierden la libertad porque viven atados, viven prisioneros, precisamente por falta de conocimiento y de sabiduría. Entonces, una persona puede andar por años sin libertad, sobre todo sin la libertad que le ofrece la verdad. Vamos a caminar por las escrituras. Por ejemplo, está el caso de Jacob. Ustedes recuerdan que Esaú tuvo 2 hijos, Isaac tuvo 2 hijos que fueron Jacob y Esaú. Pero al pasar el tiempo, a Jacob, cuando él regresa a su tierra, se encuentra con el Señor y el Señor le da una experiencia y le cambia el nombre. Ya dejó de llamarse Jacob, que quiere decir engañador, suplantador, mentiroso, y Dios le otorga el nombre de Israel, que tiene que ver con libertad o con padre de multitudes. Y ese señor Israel, ya llamándose así y teniendo hijos, vivió una experiencia que la encontramos en Génesis 37, y voy a leer para ustedes. Dice: entonces ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y con la sangre tiñeron la túnica. José era el hijo de Israel, un hijo con cierta preferencia por parte de su padre, y dice la historia que su papá le había mandado a hacer una túnica de colores para destacarlo o como demostración de un aprecio particular que tenía por José. Y en cierta oportunidad su papá mandó a José a que buscara a sus hermanos que estaban cuidando las ovejas. Para ese momento José ya había tenido unos sueños
y eran sueños bastante ambiciosos. Cuando él los contó a su papá y a su mamá, se impactaron. Sus hermanos se incomodaron demasiado. Y cuando él fue a buscarlos para llevarles algo de comer y para traerle algún recado a su papá, cuando sus hermanos lo vieron de lejos, ya no dijeron allá viene José, sino que dijeron allá viene el soñador. Y esa expresión de sus hermanos era más despectiva que de reconocimiento. Le tenían envidia a José. ¿Qué pasó? Dice que lo agarraron, lo metieron a una cisterna para que se muriera, pero se sentaron a comer y estaban allí escuchando alguno que otro grito de José que decía: muchachos, ¿por qué no me sacan de aquí? Y vieron pasar a unos mercaderes que compraban y vendían gente y también compraban y vendían cosas. Y uno de ellos dijo: bueno, y en vez de matar a José, ¿por qué no lo vendemos mejor? Y lo sacaron y lo vendieron. Pero dijeron: bueno, ¿cómo le damos la noticia a mi papá o a nuestro padre de la desaparición de José? Entonces lo que hicieron fue que agarraron la túnica, la rompieron un poco, agarraron un cabrito y recogieron la sangre y untaron la túnica de sangre. Y agarraron esa túnica, dice el versículo 32, y enviaron la túnica de colores a su padre. Se la presentaron y dijeron: esto es lo que hemos hallado. Queremos que la revises bien. Fíjate si es o no la túnica de tu hijo. Cuando Jacob, él cuando recibe esta noticia, no opera como Israel, como un hombre libre, sino como Jacob, una persona que podía guardar rencor, tristeza y muchas otras cosas más. Dice: cuando Jacob la reconoció, dijo: es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia se lo comió. José ha sido despedazado. Este hombre se dibujó toda una película, la cual obviamente no era real. Entonces se rasgó los vestidos, puso silicio, unos elementos que se ponían debajo de sus vestidos para como lacerarse, puso silicio sobre sus lomos y durante muchos días, exactamente por más de 25 años, guardó luto por su hijo. Todos sus hijos y todas sus hijas acudieron a consolarlo, pero él no quiso ser consolado, sino que dijo: bajaré al sepulcro, a la tumba donde está mi hijo, guardando luto por él. Y lo lloró su padre. En Egipto, ¿sí? Mientras esto pasaba en casa de Israel, de Jacob, en Egipto estaba pasando algo. Dice: en Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, que era un oficial del faraón y capitán de la guardia. Repito, por más de 25 años Jacob o Israel estuvo atrapado con el luto, con el odio, con la tristeza que lo gobernaba, que lo oprimía, precisamente porque su hijo había desaparecido. Literalmente, su hijo había desaparecido. Entonces pasaron los años y acontecen una serie de cosas impresionantes con sus otros hijos y con el reencuentro, que es una historia conocida, el reencuentro de Jacob con José. Y es allí cuando Jacob se da cuenta y dice: caramba, pero ¿cómo así que viví 25 años engañado? 25 años donde él todos los días, hemos atendido personas que han perdido a sus hijos por algún accidente, algún tipo de muerte, y cuando eso ocurre o que se han extraviado, no hace muchas semanas fuimos a la ciudad de Piedecuesta a atender un grupo, una persona de nuestra comunidad, y ella invitó a una señora que hace varios años su hijo se extravió y nos contaba los detalles de cómo salió vestido, qué pasó ese día, las investigaciones que han hecho,
se ve caminando por ciertos lugares de la autopista hasta que llega por allá a Florida Blanca. Se acerca una persona que vende tinto. Hablando con esa persona, dijo: sí, él se me acercó que si le podía dar un café, que no tenía plata, y yo le di un café. Y fue la última imagen hasta el día de hoy que esta señora ha tenido de su hijo. Y yo le preguntaba: ¿y cómo es él cada día? Bueno, ella dice: cada día no puedo desayunar sin acordarme de él, o almorzar o cenar sin acordarme de mi hijo, sin extrañarlo, sin sentir esa impresión o esa soledad o esa necesidad de que él esté. Pero en el caso específico de Jacob, Jacob vivió 25 años engañado. Pero cuando él se encuentra, Jacob, cuando vuelve a encontrarse, porque José lo mandó traer a su papá, a su familia y a sus hermanos, entonces habló con el rey para que le dieran lo mejor de la tierra a su familia. Y cuando él encuentra a José, allí Jacob fue libre de algo. Por eso hablamos de las libertades. Él fue libre del engaño. Si hay algo que Dios ha querido que nosotros experimentemos en nuestro tiempo al haberlo conocido a Él, es ser libres del engaño. No sé cuántas personas algún día fueron engañados. Jacob le presentaron la túnica rota y sangrada, pero no era la sangre de su hijo, era un vil engaño. Y no sé cuántos han arrastrado por años con el engaño de alguien, de una expareja, de una exnovia, de un exnovio, de alguien que sencillamente les engañó. Y aunque han pasado los años, cuando realmente Israel o Jacob tiene un encuentro con Dios y con su poder, él se da cuenta que su hijo no está muerto, sino que su hijo está vivo. Y es allí cuando Jacob, Israel, es libre del engaño. Pero hay otra libertad que nosotros podemos, aparte de la libertad del engaño, ser libre del engaño, podemos ser libres u obtener la libertad de la mentira, ser libre de la mentira. Y Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si hay algo importante, es encontrarnos con la verdad de Dios, o sea, su palabra. Hace años escuché a alguien y dijo esta frase que se quedó conmigo. Él dice: solamente la verdad que conoces es la verdad que te puede hacer libre, ninguna otra verdad. Y para mí fue muy puntual entender que Jesucristo es la verdad, es la vida. Y entonces, cuando yo me encontré con ese versículo de Juan 14, que Jesús le dijo a los que lo estaban escuchando: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ese día algo hizo clic dentro de mí y entendí que había sido libre de la mentira. La mentira que traen tantas religiones o tantos conceptos religiosos, o la manera equivocada de vivir en nuestras familias, de haber desplazado a Dios y haber adoptado una religión y no una verdadera relación con Dios. Pero esa es una libertad que todo aquel que conoce a Jesús o que se acerca al Señor podemos disfrutar o podemos tener con la ayuda del Señor. Libertad de la mentira. Y otra libertad que nos puede traer la verdad, porque la verdad es la llave que se abre para traer una cantidad de libertades, es la verdad de la salvación. Esto es muy importante. Cuando los discípulos estaban caminando en aquella época, cuando Jesús es llevado al cielo, y ellos comienzan a compartir el evangelio, entonces la gente tenía dificultad con entender el tema de la salvación. Cuando hablamos de salvación, hablamos no específicamente de ser salvos, de cumplir 18, luego cumplir 40. Eso nos toca cumplir, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Pero cuando hablamos de salvación, hablamos de aquello
que se recibe a través del sacrificio de Jesús. Y también hablamos de qué pasa después de la muerte, o sea, ¿hay vida o no hay vida? Cuando se tiene salvación, la salvación no es solo algo que opera mientras estamos aquí en la tierra. La salvación opera aún en la eternidad. Pero los discípulos tuvieron que hablarle a la gente, y a mí me impactó Hechos 4:12 cuando pude conocerlo. Dice: en ningún otro hay salvación. Este es un versículo demasiado liberador este versículo. Préstele mucha atención. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar salvación. Ustedes saben la confusión que hay en la gente por el tema de, bueno, ¿quién me puede salvar? O sea, ¿quién me puede ayudar en cuanto a temas de salvación? Entonces unos optan por decir, no, a mí me cae bien la Virgen tal. Entonces depende el país, depende la zona, depende si la persona es conductor de un camión, o dónde vive, o por qué color de virgen se inclina. Entonces opta por creer como en una virgen o en un santo. En fin, yo recuerdo muy de niño que íbamos al cementerio con mi mamá, me llevaba para visitar la tumba de mis abuelos, y al entrar aquí en el cementerio central, en esa época, no sé ahora, estaba la imagen de como el busto de una niña, y entonces mamá decía, y ahí creo que hay una leyenda que es una niña que se le apareció la Virgen, o lo que sé yo, una historia. Entonces la canonizaron como una virgen. Entonces la gente cree a veces, pero el tema de la salvación no es distinto al precio que alguien pagó para salvarnos. Y quien murió en el madero del Calvario no fue San Pablo o San Pedro. A todos ellos les acreditamos su virtud de ser santos por haber creído en Jesús. La misma Virgen María reconoció a Jesús como el Salvador. Dijo: hágase con tu sierva de acuerdo como mi Salvador, o acepto la salvación que mi Señor trae. Es más o menos la expresión que dice María: mi espíritu, mi alma se goza en el Señor mi Salvador. Ella misma acepta a Jesús como su Salvador. Entonces, quien murió en el madero del Calvario fue Jesús, no fue un santo. Por eso el apóstol, escritor de Hechos 4:12, dice: muchachos, en ninguno otro hay salvación. Podemos en la justa medida reconocer, bueno, mis respetos por San Pablo, aunque Saulo de Tarso fue un criminal, pero San Pablo fue un hombre lleno de todas las virtudes que tiene una persona que está saturada por el Espíritu Santo. Entonces Pablo escribió 14 epístolas, es casi el escritor de todo el Nuevo Testamento, un hombre con virtudes, pero a ellos se les reconoce toda esa virtud de ser santos, hombres de Dios. Pero el Espíritu Santo dice: muchachos, necesitamos que quede claro que en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar salvación. El tema de salvación es un conducto regular, o sea, no hay otra empresa que te pueda expedir tu cédula sino tal, que sea legal, sí. No hay otra empresa que te pueda, otra entidad que te pueda expedir cierto certificado o que te pueda dar licencia para algo, sino tal. Bueno, en cuanto a salvación, no existe alguien distinto a Jesús que pueda salvarnos. Entonces, la verdad de la salvación es esa, y cuando la entendemos, no andamos dudando: pero ¿será Pedro, será Pablo, o será fulano? O no. Para que no haya dudas, necesitamos esa libertad, la libertad de la salvación que está en Cristo Jesús. Y ya para cerrar, quiero hablar de la libertad de la condenación. Libertad de la condenación. No me refiero exactamente a la condenación que habla Mateo, que dice que algún día todos iremos ante el trono del Señor
y el Señor dirá: a ver, todos aquellos pasen aquí los va mirando, pase aquí a la derecha, pase aquí a la izquierda, y va a decir: tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve preso, no me visitaste, estuve enfermo, tampoco fuiste a visitarme. Entonces vete aquí a la izquierda. Pero Señor, yo mirándote bien, no, nunca te tuve en mis contactos, tu rostro no me es conocido. ¿Cómo así que no te vi? ¿O cómo así que te di agua o te visité? Y el Señor dijo: bueno, por cuanto lo hiciste con uno de esos pequeños, entonces lo hiciste conmigo. Pase aquí a la derecha. Ese es el gran juicio final ante el trono blanco. No hablo específicamente de esa condenación, hablo de personas que caminan en la vida condenados. No, pastor, si supiera que yo hace 20 años metí la pata, hice esto, hice aquello, y no perdonan a otros o no se perdonan ellos y andan condenados. O personas que otros sencillamente les recuerdan que tienen algunos esqueletos en su closet y que, bueno, no te vayas a dar como de muy buena gente. Entonces hubo personas que venían y le decían a Pablo: que tú eres predicador del evangelio, que tú andas escribiendo cartas y epístolas, pero si tú fuiste fulano de tal, tú mataste a la gente, mataste a Esteban. No, por favor, espérate, tú eres una perita en dulce, o sea, eres una persona demasiado complicada. Entonces Pablo dijo: sí, eso es mi pasado, y una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante, que es el supremo llamamiento. Pero como Pablo observa que la gente lucha con el tema de sentirse condenados porque no han sido buenos padres, o porque no ha sido un hijo excelente, o porque no fue fiel en una oportunidad que le brindaron, entonces andan condenados y viven amargados y atados. Entonces Pablo tiene que agarrar su pluma y escribir magistralmente Romanos 8:1. Es uno de esos versículos que tienen que uno aprenderse obligatorio, como uno se sabe la cédula o se sabe la dirección donde vive o lo que sea. Este es un versículo liberador. Dice Romanos 8:1 así: por tanto, no hay ninguna condenación. ¿Cuántas? No, pero dígalo fuerte, ¿cuántas? No hay ninguna condenación para un tipo de personas, para los que están unidos a Cristo Jesús. Como Él es el Salvador, estamos unidos a Él. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme o conforme al Espíritu. Entonces Pablo deja claro y dice: como estás en Cristo Jesús, como vives para Él y vives con Él, recuerda, no hay ninguna condenación. La clave es estar. Estar en Cristo proporciona esa convicción de libertad. No es el sacrificio que hiciste la semana pasada o el que harás esta semana el que proporciona alguna convicción de libertad. No, es el sacrificio que ya hizo Jesús, que yo lo he aceptado, lo tengo en mi vida porque soy templo del Espíritu Santo y Él es el vicario de Cristo. Entonces, por estar en Jesús, el Espíritu Santo me dice: recuérdalo, ninguna condenación. Pero es que lo que yo hice fue, no, ninguna condenación. Ustedes experimentaran ese momento cuando uno asesora o atiende o escucha a una persona que ha asesinado a alguien que ha golpeado a sus padres, alguien que ha cometido cosas que uno dice: wow. Bueno, para llevarlos a esa convicción de no condenación, a esa libertad de no condenación, solamente el Espíritu Santo es el que lo trae, es el que trae esa convicción. ¿A qué nos trajo el día de hoy aquí el Espíritu Santo? Nos trajo a decirnos: he venido para proporcionar una serie de libertades, para descargar sobre ustedes una ráfaga de libertades. Porque si ustedes están conociendo la verdad los hace libres. La verdad de Jesús no trae ningún tipo de condenación,
Tú no vas a despertar mañana con, ay, hoy me toca hacer otro pequeño sacrificio a ver si convenzo a Dios que yo soy bueno. No. Cuando Él nos mira a nosotros, ¿a quién ve en nosotros? A Jesús. Él nos ve a nosotros y no nos ve así como, ¿verdad? Con unos pocos de líneas de expresión y menos cabello o un poquito más de kilos. No, Él nos ve y dice, ay, tan lindos. ¿Y por qué? Porque nos ve a Jesús. Ve en nosotros a Jesús, a su Hijo que vive ahora en nosotros. Por eso tenemos a través de Él una serie de libertades que no tenemos otra alternativa más que disfrutarlas. No permitas que tu pasado o los errores o las victorias que tienes, me parece que me está yendo muy bien. Alguien me dijo en estos días, ¿será que estoy en pecado, que me está yendo muy bien? Le dije, no, flaco, estamos bien. Lo que pasa es que no, pero es que me está yendo muy bien. A veces pienso que es que estoy como en pecado. Le dije, no, es la bendición de Dios que no añade tristeza, que no añade condenación. Alguien aplauda al Señor, porque a eso vino Jesús, a traer libertad a nuestra vida, a traer libertad a cada uno de nosotros. Señor, gracias por todas las libertades que tenemos en ti, porque en ti no hay ninguna condenación. Todos los argumentos de la vida en ti son argumentos de vida y de libertad, Señor. Gracias por dar libertad a los niños, a los prejuveniles, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, a cada persona que te ha conocido, Señor. Gracias. Abrazamos esas libertades que ya has comprado para nosotros y creemos que por el resto de nuestra vida las vamos a disfrutar, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor.